Bien, dado en la clase anterior, en el momento en que Lenin se toma el poder por un golpe de Estado en Rusia, cuando Rusia ya tenía un parlamento, ya tenía una asamblea socialdemócrata, una asamblea constituyente desde febrero, y él en octubre hace un golpe de Estado con un ejército de insurgentes que él financió con dinero que trajo del extranjero. Entonces, en el momento en que Lenin se apodera de Rusia con este ejército de insurgentes, empieza a comandar todo lo que sucede en Rusia. Entonces, una de las cosas que hacen es intentar sincronizar todo el territorio. El país, recordemos que ya había pasado por procesos revolucionarios y de desestabilización y de hambruna, etcétera. Entonces el país estaba muy golpeado. Había entre las ideas que el pueblo había eh, creado para poder sobrevivir, una, una forma de organización que ellos le llamaban soviets. Los soviets eran como especies de cooperativas comunitarias por pueblo. Entonces cada pueblo, según lo que ellos produjeran, si producían trigo, si producían o tenían una mina de carbón, lo que fuese, ellos armaban como una especie de gran sindicato y se ayudaban todos en el pueblo. Y se ayudaban y se repartían cosas. Eso se llamaba un soviet. Y eso se dio en muchos pueblos, porque Rusia es muy grande. Entonces, esa idea, Lenin era totalmente contrario a esa idea. ¿Por qué? Porque él quería tener un poder central. Y si en el país habían grupos organizados que no tenían conexión directa con él, como dictador, como dictador desde el gobierno, no le convenía, porque ellos podían organizarse y volverse contra él. Entonces él tuvo muchos problemas con los campesinos, sobre todo. No le gustaban los campesinos. De hecho eso es un prejuicio que él trae desde Marx, porque desde los libros de Marx, Marx habla pésimo de los campesinos. Porque para el proyecto marxista, todo tiene que ser tecnología y desarrollo industrial. Entonces Marx, si uno ve los libros de Marx, desde el comienzo, desde el Manifiesto Comunista hasta el Capital, y revisa todos los escritos, siempre está hablando mal de los campesinos y los trata como que fuesen unos ignorantes, que van a quedar atrasados, que van a quedar fuera de la historia, y tiene unas formas muy feas de referirse a los campesinos. Y, y por el otro lado, está siempre alabando a los que manejan tecnología y todo lo que fuese industrial, que eso es lo que él pensaba que era el futuro y que todos los países tenían que pasar por eso. En esa misma línea es que Marx eh, tenía la idea y hablaba de que Estados Unidos tenía que invadir México y que tenía que invadir México, apoderarse de México y hacer un proceso industrial en México para que para que los mexicanos se revolucionaran y se volvieran dueños después de la fábrica. Porque recordemos, como mencionamos en las primeras clases, que el sistema marxista es básicamente que un país eh, a través del mercado, a través del emprendimiento, a través del simple capitalismo, de lo más simple,
logre que ciertas personas que son más emprendedoras armen fábricas de distintas cosas. Y que una vez que el país ya tenga suficientes fábricas, sean de todo tipo de cosas, desde peinetas, automóviles, ruedas, de lo que sea, en ese momento, cuando el país ya tiene suficiente fábrica y tiene un nivel de autoabastecimiento de productos, porque él puede fabricarlo el mismo país, tiene que venir una revolución donde los proletarios obreros se tomen las fábricas y digan: ahora nosotros somos los dueños, maten a los propietarios de los emprendimientos, maten a los dueños de los negocios, y digan: ahora nosotros somos los dueños y nos repartimos todos. Esa es la idea de fondo, cosa que no se puede hacer y que cada vez que se ha intentado es un fracaso, porque como dijimos también antes, para poder manejar un negocio no basta con ser un trabajador, hay que ser una persona de negocios y saber de administración. Entonces no cualquiera puede estar al mando de una fábrica. Bueno, eso no, a él no le importaba. Lo que le importaba era que hubiera una revolución y que supuestamente los trabajadores se apropiaran les quitaran a los dueños, les quitaran todo. Entonces, y que todo eso pasara a formar parte de un gobierno que él le llamaba la dictadura del proletariado, que era un gobierno que iba a ser así para siempre, se iba a establecer para siempre como una gran dictadura donde supuestamente los trabajadores iban a mandar, cosa que nunca se ha visto, pero y que tampoco es imposible, porque siempre al final todo terminan algunos gobernando, porque no pueden gobernar todos, eso es absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Lenin se ve en Rusia frente a una situación en la que el país está básicamente en la quiebra, los campesinos están sobreviviendo con lo poco que logran cosechar y se están organizando en soviets. Y él está completamente contra los campesinos, porque los campesinos tenían cierta autonomía. Al poder ellos cosechar y vivir de eso, podían estar viviendo meses o un año y no les importaba qué pasaba en Moscú, no les importaba qué hacían los políticos en Moscú. Lo cual para Lenin era muy molesto porque supuestamente él quería cambiar todo y que todo funcionara según sus órdenes y según su plan marxista. Entonces le empieza a hacer la guerra a los campesinos y empieza a decir que los soviets no sirven y que hay que quitarle los cereales, hay que quitarle los alimentos a los campesinos, y empieza una serie de medidas, empieza un tira y afloja, que al final Lenin termina dándose cuenta de que, y por sus asesores ahí le dicen: ¿sabe qué? La idea de los soviets es buena, porque por lo menos nos mantiene a los campesinos vivos, comiendo. Y si no, y si les quitamos eso, se nos van a morir de hambre y ahí sí que nos quedamos sin nada. Así que dejemos los soviets funcionando. Entonces, como Lenin era bueno para la política, para el muñequeo político, como se dice, va y empieza a decir que los soviets eran idea de él. Y de ahí empiezan a tomar el nombre de Unión Soviética, o sea, la unión de los soviets, que es como la unión de las cooperativas de todos los pueblos que conformaban Rusia. Entonces él empieza a promover como que esa idea era de él, cuando eso ya había ocurrido cuando él llegó. Entonces esa es otra de las farsas y mentiras comunistas. Decir que los soviets son un proyecto y una idea de Lenin, eso es falso. Porque los soviets, como cooperativas populares que habían en los pueblos, ya existían cuando él llegó. Y de hecho él peleó contra ellos y como le fue mal, al final terminó aceptándolos y después más encima atribuyéndoselos, como diciendo que la idea era de él. Entonces,
ahí empezó otro problema, que es que él ya aceptó que los campesinos tuvieran soviets, cooperativas y todo, pero empezó con la idea de que lo que ellos cosecharan tenían que pasárselo a unos camiones del gobierno, camiones militares que recogían todos los cereales y se los llevaban a Moscú. Y que después ellos le iban a ir dando porciones como se dice, racionamiento a cada persona y a cada familia según lo que ellos necesitaran. Los campesinos quedaron con la boca abierta porque eso es como de ahí a que les devuelvan lo que se llevaron es como absurdo, porque si ya tienen el cereal ahí, ya tienen las verduras, las frutas ahí, ¿pero para qué se las van a llevar? Bueno, pero como el comunismo dice que todo tiene que ser del gobierno y que el gobierno tiene que distribuirlo, esa era la idea de Lenin. Y ahí de nuevo empiezan una guerra contra los campesinos. El punto es que estuvieron en un tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja con los campesinos mucho tiempo, hasta que lograron llegar a un pacto. En estos momentos no recuerdo exactamente cuáles eran las bases de ese pacto, pero de ese pacto, que se llama el pacto o algo así como la Unión Obrero Campesina, algo así, porque en ese momento Rusia tenía fábricas, pero muy pocas. No existían muchas fábricas. Habían algunas fábricas, pero no era un país capitalista. No era un país que tuviera mucha industria como tenía Inglaterra, como tenía Alemania o como tenía Francia. Era un país que vivía de lo agrícola, era un país agrícola. Entonces, aplicar un proyecto marxista en un país que no tiene fábricas es raro, porque el proyecto marxista es una fórmula, una receta que se supone, según Marx, se tiene que aplicar en un país que sea totalmente industrializado y lleno de fábricas. Bueno, ya no habían fábricas, habían agricultores. Entonces estaban ahí entrampados en una ver cosa que cómo lo hacemos. Y llegan a un pacto y se hace el pacto obrero campesino y de ahí inventan el conocidísimo escudo, el logo, el símbolo comunista, donde aparece la hoz y el martillo. Y ese símbolo simboliza la unión obrero-campesina. Eso es lo que ellos dicen. Que la hoz, que es la segadora, la que corta el trigo, representa a los campesinos y el martillo que va al medio representa a los trabajadores de las fábricas. Y a meterse a estudiar qué realmente significa ese símbolo da para mucho. Así que eso no lo vamos a hacer acá porque si a alguien le interesa que lo estudie, porque ese símbolo es bastante extraño. ¿Para qué estamos con cosas? Es un símbolo bastante extraño. Porque eso es como una guadaña tipo como la que llevaba la muerte, no sé, hay muchas interpretaciones de eso. Entonces está como el tema del martillo y la opresión es un símbolo muy raro. Bueno, pero ellos lo dejaron como que iba a ser su símbolo. Y entonces toman eso como símbolo, la bandera roja, y hacen el pacto obrero campesino y se supone que empiezan a reunirse, pero el país todavía estaba básicamente en la quiebra. No había cómo sostenerse. Entonces, ahí empieza el disgusto contra Lenin al punto que le disparan. Y Lenin queda bastante mal herido y solo logra sobrevivir creo que 1 o 2 años más. Y era bastante joven todavía de haber tenido no creo que más de 40 o 50 años. Y dentro del comité de los mandamases
del Partido Comunista, había un personaje georgiano que de todas las provincias de Rusia que están alrededor de Rusia, una de ellas, por ejemplo, es Ucrania, Georgia es otra, y así hay muchas que hablan el mismo idioma y tienen la misma cultura. Entonces, solo son provincias. Al final, Rusia, digamos que Rusia, lo que la Unión Soviética logró unir es todo el pueblo ruso, porque tienen más o menos el mismo idioma, tienen costumbres similares, etcétera. Pero al día de hoy están viviendo por separado cada uno como una nación independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hizo la Unión Soviética, los militares unieron todas esas provincias, las unieron y armaron la Unión Soviética, bajo el régimen comunista de Lenin. Pero cuando Lenin fallece, hay un personaje bastante oscuro que y que se había ido haciendo carrera dentro del partido, haciendo asaltos a bancos para poder traerle dinero al Partido Comunista. Y ese personaje es Stalin, Joseph Stalin. Joseph Stalin es un georgiano, él no nació en Moscú ni en Rusia, nació en las provincias, y él se cambia de nombre, porque tiene un nombre bastante extraño, como un nombre de esos nombres rusos bien extraños, y se pone Stalin, ese apellido. Y Stalin en ruso significa acero, acero, como el metal. Entonces él va como hombre duro. Y por muñequeos políticos, él logra quedar a cargo de el partido. A todo esto, como suelen ser estos partidos comunistas, suelen estar siempre peleando entre ellos y armando una especie como de culebrones entre ellos. Entonces, Stalin llega al poder porque acusan al que era el mejor candidato para poder gobernar, para poder ser el líder, lo acusan y lo mandan a fusilar y arman como un culebrón, que al final termina Stalin ahí en el cargo, de una forma muy, muy, muy oscura. Y cuando Stalin empieza a tomar las riendas, se nota inmediatamente ya lo que va a venir, porque para él no hay límites. Es una persona completamente, como dice su apellido, de acero. Y él viene con una mentalidad que es aplicar los conceptos de Marx, sea como sea. Por lo tanto, la Unión Soviética tiene que tener fábricas. Y no había nada. Tiene que haber fábricas. ¿Y de dónde vamos a sacar fábricas si no hay? Bueno, vamos a tener que inventar fábricas. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a apretar a los campesinos y a sacarle más cereales, más frutas, más verduras, eh, sobre todo cereales. Entonces, lo que hacía Stalin era que mandaba, como decía hace un momento, mandaba camiones a buscar por el campo, a quitarle a los campesinos el alimento y los llevaba al puerto y los mandaba a ser vendidos en el extranjero para comprar armas y comprar materiales y maquinaria para las industrias y fábricas que él quería construir. Entonces, ese proceso fue muy, muy doloroso, porque murieron millones de personas, al punto que él rediseñó completamente los pueblos. Hubieron pueblos que desaparecieron y aparecieron pueblos nuevos porque él creía que el país él podía dibujarlo como él quisiera. Entonces, todos los pueblos que existían, él los barrió y como que borró el país, así como que lo hubiese borrado de una pizarra y lo hubiese dibujado de nuevo como una cuadrícula.
Entonces las personas que viajan hoy en día por Rusia se dan cuenta, sí, porque cuando van por el tren transiberiano, que es el que cruza todo el país de este a oeste o de oeste a este, que es muy largo, muy ancho, le llama la atención lo monótono que es cómo van apareciendo los pueblos. Entonces dicen, por ejemplo, cada 100 o 200 kilómetros hay un pueblo y el pueblo que hay tiene una industria y las casas alrededor. Después vienen 100 o 200 kilómetros y hay un pueblo y hay una industria y unas casas alrededor. Después 100 kilómetros o 200 kilómetros más allá hay un pueblo y así, pam, 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 pam. ¿Por qué? Es igual y repetitivo el mapa en Rusia porque Stalin lo dibujó y se le ocurrió hacerlo como una cuadrícula. Pero ¿qué había ahí antes? Ahí antes habían pueblos, ríos, campos, plazas, lugares donde jugaban los niños, lugares donde se criaban los animales, pozos de agua, había de todo. Pero él lo borró. ¿Y cómo lo borró? Con el ejército. Mandó a su propio ejército ruso a exterminar todos los pueblos y desarmarlos, a echar abajo las casas, quemarlas y si el que no quisiera salir de su casa lo mataban sencillamente. Entonces borraron todos los pueblos y empezaron a fabricar los pueblos de nuevo. Entonces los pueblos perdieron toda su tradición y se le empezaron a regalar como una especie de casas como sencillas, cuadradas, muy básicas, y se les pusieron unos colegios y obviamente echaron abajo las iglesias, porque como el comunismo es ateo, está en contra de la iglesia. Y todas las iglesias católicas ortodoxas que habían en esos pueblos dejaron de existir, se echaron abajo, se demolieron. Y la religión obviamente estaba prohibida. Los sacerdotes católicos ortodoxos tenían que esconderse y muchos de ellos fueron ahorcados, fusilados. Las personas no podían decir nada que tuviera que ver con Dios porque si no eran acusados de contrarrevolucionarios y se los metían a la cárcel y los mandaban a un invento que hicieron los comunistas, que no sé si se acuerdan que Hitler hacía una cosa que le llamaban los campos de concentración, donde mandaban a los judíos a morir en cámaras de gases o los quemaban y todo eso. Bueno, eso no es un invento de Hitler, eso es un invento de Stalin, es un invento comunista que lo hizo en el norte de Rusia, que es la parte que se llama Siberia, donde hace un frío que nadie, uf, es como, es un milagro sobrevivir ahí. Y ahí armó campos de concentración que estaban llenos, llenos, llenos de miles, miles, diríamos prácticamente millones de personas, que a cualquier persona que la acusaban por algo, ¡pum!, terminaba allá, en un campo de concentración haciendo nada. O sea, haciendo trabajo forzado. Incluso dentro de los mismos militares se acusaban entre ellos, dentro de los mismos comunistas se acusaban entre ellos, porque siempre hacen eso, de estarse acusando entre ellos para poder trepar. Entonces, cuando alguien ve que lo van a ascender y que él podría ser ascendido en vez de esa persona, ¡pam!, lo acusa de que es contrarrevolucionario y la otra persona toma el cargo. Y eso pasaba todo el tiempo. Entonces, los gulags, que se llaman los gulags, los campos de concentración que inventaron, estaban llenos de personas inocentes que habían terminado ahí porque los habían acusado de que ellos estaban en contra del comunismo y no había sido nada más que un juego de poder. Bueno, entonces Stalin empieza a mandar mucha gente para allá y la gente por temor empezaron a seguirle el juego nomás porque si no terminaban allá. Y allá lo más probable es que morían, la mayoría moría. Entonces diseñó completamente el país y todos los campos agrícolas, mandó el ejército a hacer una operación peineta, como se dice, que es de barrido. Entonces se demoraron un par de meses, creo, en recorrer todos los kilómetros, que eran bastante, unos miles de kilómetros, donde el ejército empezó a avanzar, 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 avanzar.
quemándolo todo y destruyendo y bombardeando todos sus propios pueblos, destruyéndolos, para poder hacer el plan de Stalin donde él quería inventar los pueblos de nuevo. Hasta que empezó a hacer funcionar eso. Pasaron meses, pasaron algunos años y logró empezar ya con el temor y la gente con miedo y todo, ya le empezó a hacer caso, le empezó a seguir el juego y los campesinos empezaron a producir cereales, pero los cereales se iban para Moscú, se iban a Moscú y luego a los puertos y se iban a vender al mercado internacional para comprar materiales para sus fábricas que ellos querían construir, o sea, Stalin y el Partido Comunista querían construir fábricas, porque esa era la idea marxista comunista de tener fábricas, para que los trabajadores ahí, y todo eso, toda esa historia. Entonces, los campesinos muchas veces, cuando les llegaba un invierno muy duro y todas esas cosas, les no tenían sencillamente alimento. O si, por ejemplo, algún campesino no pasaba todo el cereal que había cultivado y guardaba un saco para poder él sobrevivir con su familia en el invierno, y si la policía de ellos, la KGB o los militares comunistas los llegaban a descubrir, los fusilaban o los ahorcaban. O sea, el régimen era entrégalo todo, era un asalto básicamente, entregarlo todo. Entonces, eso empezó a generar un gran malestar entre los campesinos. ¿Por qué? Porque hubieron provincias y pueblos que murieron todos. De hecho, en Ucrania, por eso Ucrania tiene hoy en día tiene una gran herida, por decirlo así, contra el comunismo, porque en Ucrania se generó el Holodomor, que le llaman Holodomor, que es un momento en que Stalin decide quitarle todos los alimentos y no llevarles nada más por varios meses. No sé si fue un año entero o varios meses. Y ahí murieron millones de personas, de todo tipo, hombres, mujeres, abuelos, niños, guaguas, personas, bebés, mujeres embarazadas, todos fallecieron. Y toda esa zona quedó llena de cadáveres. Y fue un genocidio horrible. Fue casi o más grande que el que hizo Hitler. Y de esas cosas no se cuentan. ¿Por qué? Porque los comunistas han seguido trabajando y han seguido ellos mismos, como hay muchos historiadores, gente que se dedica a la historia, hay muchos profesores que son de izquierda, no cuentan esas cosas. Bueno, el Stalin mandó a dejar morir de hambre a su propio pueblo y fallecieron millones de personas. Y todo eso está registrado, hay testimonios de personas que sobrevivieron, personas que son hijos de personas que sobrevivieron, que cuentan todo como fue, y todo eso está registrado. Hay un libro famoso que se llama El archipiélago Gulag, que salió en los años 60 y que llegó a Europa, porque paralelamente, mientras Stalin estaba haciendo todo esto que estaba haciendo y estaba construyendo sus primeras fábricas, los europeos, como son tan intelectuales, les encantaba el comunismo, porque ellos no lo vivían, solamente lo inventaban nomás. Ellos lo inventaron, pero no lo hacían en sus países. Entonces les encantaba el comunismo. Pero cuando en los años 60 se publica el libro Archipiélago Gulag, Gulag se escribe con G de gato y después con G al final también de nuevo, Gulag. Ese libro que se filtró y llegó a Europa y se publicó, contaba lo que realmente estaba pasando en la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, muchos de los intelectuales europeos dijeron, no, aquí algo raro está pasando.
Entonces, en esa época, cuando Stalin ya había levantado sus fábricas y todo, empieza a notarse que va a venir, perdón, con eso que mencioné de los años 60 me pegué un salto en el tiempo, pero vamos a volver al momento que está Stalin con los campesinos y eso. Durante ese tiempo es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, los años 30. Y Stalin se da cuenta de que en Alemania, como Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, había perdido la Primera Guerra Mundial con Bismarck y Alemania había sido fuertemente golpeada, se estaba gestando nuevamente un partido que era el partido nacional socialista, también socialista, de Hitler. Hitler es un socialista. Eso tampoco lo mencionan nunca. Dicen nazi. Bueno, pero ¿qué significa nazi? Nacionalsocialismo. Significa nazi, es un socialista también. Mussolini en Europa también era un socialista. Entonces, todos estos regímenes dictatoriales que hacen masacre son eh, socialistas, comunistas y de esa línea. Entonces él conoce que Hitler llega al poder y que está rearmando a Alemania. Entonces Stalin, que no era nada, que, o sea, que era muy bueno para pensar mal, muy bueno para pensar mal, dice, este señor que está ahí en Alemania va a hacer una guerra, por algo está construyendo aviones y tanques y todas esas cosas. Nosotros acá en la Unión Soviética vamos a tener que hacer lo mismo y más. Pero entonces lo que hace es que manda a un embajador comunista a hablar con los nazis en Alemania, a firmar un pacto de amistad entre los comunistas y los nazis, que se llama el pacto Molotov-Ribbentrop, donde por los nombres de los embajadores que lo firmaron. Entonces firman un pacto de paz y de ayuda mutua, que en realidad es como todos los comunistas, es una mentira. ¿Por qué? Porque Stalin solamente hace ese pacto para tener tiempo para que Hitler no lo ataque, no lo vaya a atacar, y él poder transformar las fábricas que ya estaba levantando en fábricas de armas y prepararse para lo que él sabía que iba a venir una guerra. Ahora, si volvemos a tocar el tema de los señores de la logia, que son los que mueven los hilos del mundo por debajo, no es difícil saber por qué Stalin sabía que venía una guerra. Porque toda la gente que llega al poder, así, a esos niveles de escala de poder, están conectados entre sí. Sean de izquierda, derecha, sean del grupo que sean, da igual. Ellos responden a la logia. Y cuando digo la logia, como conversaba con un hermanito, cuando digo la logia, digo los mamones, los de la escuadra y el compás, los que son luciferinos y toda esa cosa, que a mí no me gusta mencionarlos mucho. Bueno, ellos pasan información y saben todo lo que está pasando en el mundo y lo que pasará, en términos mundanos, obviamente. Entonces, él se prepara para la guerra y se pone a fabricar armas, tanques, aviones, y se empieza a armar el ejército más grande que se había visto en la historia de la humanidad. Hasta que se explota la guerra. Hitler empieza a invadir y los comunistas se empiezan a preparar. Entonces, ellos desarrollan sistemas de inteligencia se le llama sistemas de mantener contacto con espías, con todo sincronizado, todo bajo control, y empieza la guerra, y eso es lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, los comunistas
se desarrollaron mucho en Rusia, porque lograron tener una industria muy, muy poderosa, que también hubieron capitales norteamericanos incluidos en ese proceso. Por eso hablo de los señores de la logia, porque para ellos fue un experimento también, permitir que existiera la Unión Soviética comunista. Entonces los señores de la logia tenían, que son los ateos luciferinos que manejan los hilos del mundo por debajo, y que ponen presidente y sacan presidente y ponen presidente y sacan presidente de los países, estaban mirando por un lado a Estados Unidos con un sistema capitalista y por el otro lado mirando a la Unión Soviética con un sistema comunista. Entonces les servía a ellos como experimento para ver cuál les convenía o qué elementos tomar de aquí, qué elementos tomar de allá. Entonces todo al final era un experimento. Entonces, ¿qué pasa? Habían, por ejemplo, en la Unión Soviética, fábricas norteamericanas. Se supone que los gringos norteamericanos eran totalmente opuestos a los comunistas. Pero ¿cómo uno explica que habían fábricas de Ford, por ejemplo, en la Unión Soviética? Eso se explica solamente a través de la logia. Bueno, eso es tema para profundizar en otros momentos. La cuestión es que durante la guerra, la, toda la tecnología de tanto de los nazis como de los comunistas y todos los países aliados que estaban en la guerra empieza a dispararse porque empieza a crecer y a sofisticarse, empiezan a inventar la radio, empiezan a inventar la televisión, todas las ondas de radio, todo lo que es la electrónica, todo lo que son los aviones de guerra, aviones gigantes, se empieza a crear todo lo que es el sueño de estos señores de la logia, porque para ellos la guerra es lo que produce el avance tecnológico que va a salvar a la humanidad sin necesitar a Dios. Entonces, ahí estaban en su salsa como pez en el agua y los comunistas empiezan a generar una serie de planes planes a nivel mundial de cómo seguir expandiéndose, cómo poder seguir expandiéndose sin necesidad de estar todo el tiempo en guerra conquistando países. Entonces, eh, ellos empiezan a desarrollar la KGB, que es como la CIA de Estados Unidos, por decirlo así, la KGB, que es un sistema de espionaje y de inteligencia internacional, para infiltrar personas en todos los ámbitos y en todos los países, en todos los niveles. Es decir, por ejemplo, veían que hacían congresos, por ejemplo. Ellos tenían lo que llamaban la primera internacional, segunda internacional, o el Cominform, el Comintern, que eran como especies de congresos donde se debatían temas, se exponía lo que se iba a hacer, etcétera, internacionales del comunismo. Entonces ahí ellos captaban jóvenes que ellos notaban que eran inteligentes, que les iba bien en sus estudios y que eran muy idealistas y que estaban dispuestos a dar la vida por el comunismo, por las ideas marxistas. Entonces captaban a esos jóvenes y les lavaban el cerebro, les terminaban de lavar el cerebro y les decían que todo iba a cambiar, que el mundo iba a cambiar y que ellos iban a ser los reyes del mundo y que ellos iban a dar un servicio a la humanidad porque la humanidad tenía que avanzar y tenía que terminar con todas esas cosas de Dios y para ellos Dios era una superstición, era lo que le hacía mal a los pueblos y que los pueblos tenían que tener tecnología y que la tecnología iba a salvar al ser humano y que el ser humano iba a llegar a ser el Dios del mundo. Entonces les rayaban el cerebro a las personas y los captaban como agentes espías y los empezaron a mandar por todo el mundo. Eso durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y justo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Guerra Mundial termina en el año
empieza en el año 39, parece, la Segunda Guerra Mundial. Hitler llega al poder el 33 y en lo que se demora un par de años en armar el ejército, y creo que en el año 38, 39 más o menos declara la guerra, empieza avanzando con Francia, Polonia, los Sudetes que le llamaban, todo lo que era la parte del sur de Alemania, y fue una guerra bastante rápida porque Hitler avanzó muy rápido, tenía muy buena tecnología, avanzó muy rápido, hacía lo que se llamaban guerras relámpago, que llegaba y atacaba un país rápidamente y se iba, se lo demolía. O sea, no respetaba ninguna de las leyes de caballerosidad que hay dentro de la guerra. Que dentro de la guerra, aunque no se crea, hay cierta caballerosidad, que es como decir, te declaro la guerra, por lo tanto voy a ir tal día y vamos a tener un combate. Eso es lo que se estilaba. Pero eso como que de llegar y aparecer de la noche a la mañana y bombardear una ciudad y matar a todos los civiles, eso no se hacía. Bueno, Hitler lo hacía, no le importaba. Entonces, bueno, los comunistas también lo hacían, así que esa gente es así. Y se empiezan a formar en Europa grupos fanáticos. En Italia se forma el fascismo de Mussolini, que nace del Partido Socialista. Mussolini era uno de los... no era parece que no era precisamente el director, no era el director del Partido Socialista, pero él trabajaba en el Partido Socialista era un alto mandatario del Partido Socialista. Y Mussolini, que es socialista, crea el movimiento fascista en Italia y se llevaba muy bien con Hitler por el tema del nacionalismo. Porque a pesar de que Mussolini y Hitler ambos eran socialistas, ¿por qué no les gustaba el comunismo ruso? Porque Rusia, a pesar también de ser socialista, porque el comunismo, recordemos que el comunismo se le dice al estado final, como el paraíso en la tierra que ellos quieren construir. Entonces ellos también son socialistas en términos de que ellos están avanzando hacia el socialista, es ser aquellos que están en progreso hacia el comunismo. Entonces también eran socialistas en cierto sentido. Entonces, si Stalin con los comunistas en la Unión Soviética eran comunistas, perdón, eran socialistas también. Hitler era socialista, Mussolini era socialista. Entonces los nazis, los fascistas y los comunistas, todos eran socialistas. ¿Por qué Hitler y Mussolini no les gustaba el comunismo y el socialismo al estilo de Stalin y de la Unión Soviética? Porque el comunismo y el socialismo de la Unión Soviética era internacional. Entonces, todo país que llegara a tener un gobierno comunista o socialista tenía que entregarle el poder a la Unión Soviética y volverse un satélite, volverse un dependiente de la Unión Soviética, y el país iba a quedar al comando y al mando de Stalin. Y eso a Hitler y a Mussolini no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos eran nacionalistas. Entonces a ellos les gustaba el socialismo, pero les gustaba al estilo de su país. No que los mandaran desde Moscú, no recibir órdenes desde Moscú, desde la Unión Soviética, sino que mandar ellos. Entonces eso pasó en Italia y en Alemania. Y luego, en los años 70, pasó aquí en Chile, cuando Salvador Allende, otro señor de la logia, ahora sí lo voy a nombrar porque masón, Allende era masón, él, él quería lo que le pintó con todos los colores al pueblo, lo que él decía, socialismo a la chilena. Nosotros vamos a implantar un sistema de socialismo a la chilena, decía. Bueno, ¿qué es eso? Es decir que eh, eh,
él iba a quedar al mando y que él no iba a estar a la pinta y siguiéndole el juego de la Unión Soviética. Cosa que en realidad al final era un puro cuento porque las órdenes llegaban igual. Las órdenes llegaban por debajo, llegaban igual. Y todos los que conformaban su gobierno, él era socialista, los comunistas tenían ideas revolucionarias igual y pertenecían al gobierno también, así que daba lo mismo. Que él dijera que él quería un socialismo a la chilena, daba exactamente lo mismo, era solamente propaganda política. Bueno, entonces ellos empiezan a enviar estos agentes encubiertos a todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque los sacaban incluso de los de sus mismos países de origen, para que no se notara. Porque si uno vive en África, o vive en Brasil, o vive en Chile, o en Colombia, y llega de repente un ruso de 2 metros de altura, con los ojos azules, uno igual lo queda mirando, dice, ¿y este personaje de dónde salió? Entonces sacaban personas que ya pertenecían o que tenían afinidad con el comunismo y se los llevaban y claro, le ofrecían dónde vivir, les daban un sueldo y todo, y ya, y tú ahora vas a trabajar como espía. Entonces ellos estaban al tanto de lo que ocurría en todo el mundo. El comunismo internacional, eso es algo que la gente no entiende, no quiere entender, que el comunismo es una especie de infección mundial, porque estaban metidos en todo el mundo. Y así es como llegaron a China también, poco tiempo antes de la guerra, con Mao Zedong. Y Mao Zedong es una historia tan triste, porque hizo lo mismo, la misma crueldad que hizo Stalin, que fue matar a sus campesinos de hambre, porque se le ocurrían ideas y él las imponía a la fuerza y los campesinos no tenían qué comer. Por eso pasó también que los chinos, a pesar de que ellos tienen en Oriente siempre ha habido una comida exótica, los chinos llegaron al punto de que tuvieron que empezar a comer insectos, comer todo tipo, corteza de árbol, comer cualquier cosa para poder sobrevivir. Era tanto el hambre que había ahí, y como los chinos son muchos, morían por millones, por millones. Lo mismo que le pasó a Stalin pasó con Mao Zedong en China. Entonces, Mao Zedong, de hecho, Mao Zedong encontraba que Stalin era blando, para decirlo de una forma simple. Mao Zedong era más duro que Stalin, al punto de que no le importaba si morían 2, 3, 4, 10 o todos los millones de personas que murieran, no le importaba, porque eso todo se tenía que hacer para la revolución. Entonces ellos infiltraron y contaminaron todo el mundo por dentro con gente muy inteligente, muy preparada, para llegar a puestos estratégicos dentro de empresas, dentro de ministerios de educación, dentro de los gobiernos, en todos los lugares estratégicos. Y ahí vamos a tocar el tema de la Santa Iglesia Católica, que yo ya los dejé un poco avisados con un videito que les mandé antes, que es que la Unión Soviética hizo un proyecto para infiltrarse en la Iglesia Católica y en el Vaticano. Y todo eso está registrado. Los archivos están ahí. Porque desde que la Unión Soviética se cayó y dejó de existir y se cayó el muro de Berlín de Alemania y todo eso, los cabecillas del Partido Comunista escaparon y todos los documentos quedaron ahí. Y bibliotecas y lugares de archivo llenos de archivos. Entonces llegaron las personas que querían investigar y estaban todos los archivos ahí. Todo eso está archivado. Y además, las personas que pertenecían a la KGB
y al espionaje comunista, muchos de ellos contaron sus historias. Y está completamente registrado la infiltración que hicieron a la Iglesia Católica. Al punto de que ellos crearon un movimiento que muchos de nosotros hemos escuchado en Hispanoamérica porque fue diseñado para Hispanoamérica, que se llama la teología de la liberación, que fue infundir ideas comunistas en los sacerdotes. Y los tomaban por el lado de los pobres, que Jesús ayudaba a los pobres y que la iglesia tenía que dedicarse completamente a los pobres y dele con los pobres, los pobres, los pobres, hasta que le daban vuelta la mente a los sacerdotes y a los seminaristas y terminaban creyendo que la misión que ellos tenían en la tierra como sacerdotes era ver a Cristo en los pobres y construirles casas y dar la vida porque los pobres y darles una vida mejor. ¿Cuál es la falacia con eso? Que estamos hablando de un mundo material. Y Cristo no nos dejó aquí, ni dejó a sus sacerdotes aquí para salvar el mundo material. Nos dejó aquí y dejó a sus apóstoles y sacerdotes aquí para salvar las almas, no para salvar cosas materiales. Pero como el marxismo y el comunismo es materialista, no cree en el espíritu, no cree en el alma, no cree en nada, creen solo en las cosas que se pueden tocar, llevaban a los curas a esa dimensión, por decirlo así, donde la forma de ayudar tenía que ser material. La infiltración que hubo en la Iglesia Católica fue tremenda. Fueron miles de seminaristas falsos, agentes, espías, que entraron por ahí por los años 30, entre los años 30 y los años 60, y luego creo que siguieron entrando a formarse como sacerdotes y eran falsos sacerdotes. Y todo eso está registrado y comprobado. Y así nace en Hispanoamérica lo que se llama la teología de la liberación, donde empiezan curas, sacerdotes, a irse a la guerrilla y a trabajar con la guerrilla y a apoyar la guerrilla y a ponerse la metralleta bajo el brazo. Entonces ahí la cosa ya se pone brava. Y esas ideas empezaron a causar mucho daño, pero al mismo tiempo mucha efervescencia entre los jóvenes. Porque como Hispanoamérica era muy católica, la única forma que tenían de penetrar los comunistas era disfrazándose de católicos. Porque el catolicismo y el comunismo no calzan. Entonces la única forma que ellos tenían de poder meterse a Hispanoamérica, al mundo de los hispanos, era disfrazándose de católicos. Y la mejor forma de hacerlo era disfrazándose de cura. Entonces, bueno, hemos avanzado bastante, así que por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y este tema de aquí en adelante, luego en la próxima clase vamos a cerrar el tema de la guerra mundial. Vamos a darle un poquito más de perfil al tema de lo que pasó en Alemania, que es muy ejemplar, que Alemania quedó dividida por la mitad, el muro de Berlín, etc. Y le vamos a dar al tema de Hispanoamérica, porque nosotros somos hispanos y tenemos que entender qué ha hecho el comunismo acá. Así es que ha sido un gusto, para mí es un placer poder ayudarles a entender este proceso mundial que hemos vivido para poder entender el mundo actual. Porque si no sabemos la historia, no vamos a entender por qué las cosas son así ahora. Y si nos fijamos, hay muchas cosas que se repiten porque esta gente que maneja el mundo va repitiendo, no son muy
De hecho, hay un dicho que dice que algo así como que al ángel caído siempre está repitiendo las mismas trampas. Es como que no es muy ocurrente en las trampas. Para hacer el mal siempre se hace de la misma manera, como que se tiende a repetir las mismas trampas. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí por el momento y vamos a retomar luego con el tema de el final de la guerra, Alemania, y vamos a entrar de lleno a lo que es Hispanoamérica, la teología de la liberación, la guerrilla y todo lo que ha hecho el comunismo en nuestras tierras. Eh, Así es que con María y nuestro Señor, bendiciones. Hasta la próxima.